Bueno, mi nombre es Víctor Castro Arias, soy oriundo de San Carlos, tengo más de 20 años viviendo en Liberia. Dice, yo vengo de una familia con un trasfondo cristiano pentecostal. La mayor parte de mi niñez, mis padres me llevaron a una iglesia. Sin embargo, a esa edad yo no tenía conciencia de las cosas. Si bien esa experiencia me marcó de una u otra manera, no me ayudó a formar un criterio propio. Siendo un niño de tal vez 9 o 10 años, recuerdo que mi familia se apartó de la iglesia y mi mamá empezó a asistir a la iglesia católica. Por lo que yo a mis 11 años fui bautizado y también hice todos los procedimientos que el catolicismo pide. Primera comunión, confirmación y todas estas cosas. Todo esto yo lo hice sin una conciencia plena y puedo decir que nada de esto me llenó, pues para mí no era importante de ninguna manera. Más allá de cumplir, yo siempre asistía a la misa, que asistía a la misa, salía con un gran vacío y me cuestionaba por qué era así. Sin embargo, no le daba mucha importancia y seguía asistiendo. A la edad de 16 años tuve el deseo de ir a una iglesia cristiana, pero fui solo porque mi familia estaba completamente apartada de la iglesia. En ese momento sentí que esa experiencia sí me llenaba de una forma diferente, que realmente me sentía bien después de asistir a un culto, que estaba haciendo algo que me daba un sentimiento de satisfacción personal. Por lo tanto, continué yendo a esa iglesia durante los siguientes 2 años. A finales del 2002 me vine a vivir a Liberia por temas de trabajo. De ahí en adelante dejé de asistir a la iglesia y seguí mi vida que aunque era ordenado en algunos aspectos, estaba alejado de Dios. Iba de vez en cuando a una iglesia y otras veces a otra, pero sin un rumbo y un propósito. En 2008 conocí a mi esposa, a mi mujer, que hoy en día es mi esposa, y a menos de un año de estar de novios decidimos vivir juntos. Durante los próximos casi 5 años vivimos en unión libre y aunque era responsable en mi trabajo, estaba lejos de Dios. Yo personalmente dejé de asistir a la iglesia y más bien asistía a bares, fiestas, donde el ambiente no era apropiado para un cristiano. En octubre del 2013, mi esposa y yo decidimos casarnos, pues ambos teníamos la convicción de que estar viviendo sin casarnos era pecado. En 2014, un compañero me comentó de una iglesia a la que él iba en Liberia y me invitó a asistir. Esa misma semana yo visité la iglesia que también era de línea pentecostal y desde ese día seguí asistiendo. A partir de ese momento creo firmemente que mi vida cambió. Yo entendí que necesitaba de Dios en mi vida. Por la gracia y la misericordia de Dios pude comprender el Evangelio, que solo por el sacrificio de Cristo en la cruz podía ser salvo y que necesitaba arrepentirme de mis pecados. Pienso, fue el tiempo de mi conversión y cuando el Señor me salvó. Después de unos meses de estar asistiendo, me comprometí más en la iglesia. Aprendí muchas cosas y comprendí la necesidad de bautizarme. Por lo que en junio del 2016 me bauticé con pleno conocimiento y entendimiento de la importancia real del compromiso que este acto tiene para un verdadero creyente. Continué asistiendo fielmente a la iglesia y formé parte de los grupos de hombres, también sirviendo ocasionalmente en cultos, reuniones en casas y también en encuentros de jóvenes. Durante estos años hubo algunos momentos en los que, como todo creyente, tuve mis luchas con el pecado, cosas que yo sabía que no estaban bien y que poco a poco trataba de cambiar y mejorar. El Señor me santificaba y lo sigue haciendo el día de hoy. Creo plenamente que mi entendimiento de la doctrina de la salvación estaba desde entonces muy clara en mi conciencia, en mi corazón. Por otro lado, producto de la mala doctrina donde estaba, había algunas cosas que yo no podía entender y en ocasiones también me costaba aceptar y también me desmotivaban mucho, como por ejemplo el hablar en lenguas, pues pensaba que yo no era lo suficientemente espiritual para poder experimentar estas cosas. También siempre sentía que tal vez no era tan comprometido como debía serlo, pues yo no estaba a ese nivel. Además, tenía mis dudas con respecto a la oración de fe y a la manera en que personas solo pasaban al frente y después de orar ya eran personas salvas, sin reflejar ningún cambio en sus vidas. Personas que veía tal vez un día y no veía más en la iglesia. Pero a pesar de todas estas dudas que eran válidas,
siempre terminaba pensando que yo estaba mal y que tenía que dejar de pensar así. Los últimos 2 o 3 meses del año 2023 empecé a sentirme muy diferente. Creo que todas estas dudas y cuestionamientos en mi cabeza empezaron a hacerse más grandes. Durante ese tiempo comencé a ver prédicas y conferencias en internet de algunos pastores que empezaron a traerme a un cristianismo bíblico, a darle más valor a la palabra y dejar de darle tanta importancia a las experiencias y movimientos donde todo se enfoca en los sentimientos. En esos últimos meses de 2023 no me sentía cómodo en la iglesia. Ya había demasiadas cosas que no me parecían que estaban bien, como la alabanza desordenada o la danza, que más me parecía una coreografía para animar el culto, cosas así. Empecé a investigar por qué había tanta diferencia entre lo que predicaban los pastores que escuchaba en internet, la forma en que exponían la palabra y que me llenaba tanto espiritualmente. En esa búsqueda encontré que ellos eran bautistas reformados, algo nuevo para mí, algo de lo que yo nunca había escuchado. Y desde ese día investigué más profundamente qué eran los bautistas reformados y las diferencias doctrinales que había con respecto a lo que yo conocía del pentecostalismo. En ese proceso empecé a buscar iglesias bautistas en Liberia y por la gracia de Dios encontré esta iglesia y decidí asistir para conocer y ver qué tal era. La verdad, tomar la decisión me costó muchísimo, ya que tenía demasiadas dudas en mi cabeza y lo único claro era que yo quería agradar a Dios. La primera vez que vine tengo que aceptar que fue muy chocante para mí. Los que vienen de un trasfondo pentecostal saben que las diferencias son muy grandes y pues hacer mi primera vez me pareció muy diferente, pero la manera en que me recibieron ese día, cómo respondieron a mis preguntas, me motivó mucho a regresar. Después de esa primera vez debo confesar que regresé el domingo siguiente a mi vieja iglesia, pues no estaba seguro de estar actuando correctamente, pero me di cuenta de que definitivamente era Dios que me estaba guiando a hacer este cambio. Decidí pedirle al pastor Adrián que nos reuniéramos para que me ayudara a aclarar algunas dudas y desde ese día tomé la mejor decisión para mi vida espiritual. Y aquí estoy, ya pronto a cumplir 7 meses de ser parte de esta familia que me ha recibido con los brazos abiertos. Es por esta razón que hoy me presento a ustedes expresando mi anhelo por formar parte de la membresía de esta iglesia local y así ser pastoreado y juntos adorar y servir a Dios. Yo he leído y acepto tanto la Confesión de Fe de Londres de 1689 como la Constitución de la Iglesia. También llevé el curso de discipulado bautista reformado que el pastor Adrián impartió aquí y que está grabado en YouTube. Y no encuentro ninguna contradicción con mis convicciones, por lo que reitero mi anhelo de formar parte de esta iglesia local. Muchas gracias.